Invitamos a todos los que están en el tintico que se acerquen y aquellos que nos están allí viendo virtualmente también que dispongan su Biblia, su corazón, su cuadernito, su esfero, sus notas o los que escriben en su computador, en su tablet o en su celular. Bueno, el domingo pasado estuvimos allí en el libro de Nehemías, como recordaba hoy Germán, allí en Nehemías capítulo 8. Y les voy a pedir que volvamos allí a Nehemías capítulo 8. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de qué. Alguien que me diga de qué estuvimos hablando. Así como voluntariamente. Ok, hubo una lectura del libro de la ley en Nehemías 8 y de lo que estuvimos hablando es de la centralidad de la palabra de Dios con miras a una renovación espiritual. Ese básicamente es el tema que hemos estado tratando ahí en Nehemías 8. Aún antes comenzamos hablando de cómo el pueblo de Israel por su desobediencia fue llevada al cautiverio, ¿cierto? Al norte en Babilonia, y la ciudad fue destruida. Luego, cómo regresaron de ese cautiverio allí a Jerusalén y se dieron a la tarea de hacer una reconstrucción. Y ya esto que estamos hablando no habla específicamente de la reconstrucción como de una reconstrucción física, sino de una reconstrucción espiritual. Por eso estamos hablando de renovación espiritual. Y pensado en hablar de este tema justamente porque creo que después de este cautiverio de año y medio que hemos tenido, necesitamos una renovación espiritual. Y toda renovación espiritual, como leímos allí entre los versículos 1 y 12 del capítulo 8, comienza ¿por qué? Comienza siempre con la palabra de Dios. Es imposible que tengamos un desarrollo espiritual, un avivamiento espiritual, un crecimiento espiritual, si la palabra de Dios no está allí, porque es por medio de ella que Dios se comunica con nosotros, es por medio de ella que Dios nos habla. Y vimos todos los efectos que produjeron en ellos la palabra de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a continuar en los versículos que siguen allí a continuación, que son los versos 13 desde el 13 hasta el final del capítulo. Así es que les voy a invitar a leerlos. No sé si los leeré de Reina Valera, que es lo que parece que la mayoría usa, entonces voy a utilizar esa versión para la lectura. Tenemos que, luego de que hubo toda esta reacción ante la lectura de la ley durante un largo lapso y hubo estos signos de tristeza en medio del pueblo, llegamos allí al versículo 13. Ya ahorita nos estaba diciendo Germán que ellos leyeron la palabra, ¿cierto? Bueno, no la leyeron, la escucharon, porque es que no había Biblias. No era como aquí que decimos, prenda su tablet ahí, busquen su celular. No, allá ni siquiera podían decir, abran sus rollos, porque es que cada uno no tenía un rollo. El único que tenía los rollos era el escriba Esdras, que tenía la ley. Imagínense ese montón de gente, todos parando oreja, todos tratando de poner atención a lo que decían, y causa ese impacto en ellos la palabra de Dios. Se entristecen, pero luego son exhortados, y como decía Germán, el día santo se convirtió en un día de alegría, en un día de festividad. Después de tanto lloro, se convirtió eso en una fiesta. Pero en el versículo 13 continúa nuestra narración. Dice así desde la versión Reina Valera, para que nos acompañen allí en la lectura desde sus casas. Dice, al día siguiente,
se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Señor, te rogamos que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos a tus verdades, y que por medio de ellas también hagas un impacto en nuestras vidas. Te pido que podamos estar concentrados en ella con tal actitud como aprendíamos hace 8 días, que podamos recibir lo que tienes para nosotros. Te oro, Señor, por cada uno de los que están allí conectados virtualmente, para que obres en sus vidas, y por cada uno de los que está aquí presencialmente, para que también al escucharla pueda cada uno, Señor, responder a ella. Oramos por aquellos que de pronto en el canal de YouTube de la iglesia van a poder verla porque no están hoy presentes, pero tal vez desde otro lugar puedan escuchar lo que tú tienes que decir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces así como dijimos que era necesaria la centralidad de la palabra para una renovación espiritual, hoy quisiera hacer un énfasis, y es que las escrituras claramente nos dicen, Pedro escribió acerca de ello, que nosotros como hijos obedientes de nuestro Padre Celestial debemos ser eso, hijos obedientes. Hoy el énfasis, y si le quiere colocar un título a este mensaje, si antes hablamos de la centralidad de la palabra, hoy vamos a hablar de la seriedad en la obediencia. Ser serios en la obediencia, tomar en serio lo que Dios dice. Si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que esta es la voluntad de Dios. Si comenzamos con la palabra, pues eso está muy bien, pero podríamos leer la palabra, podríamos conocerla, aún podríamos reaccionar como lo hizo el pueblo en el tiempo de Esdras, aún podríamos llorar, podríamos compungirnos y lamentarnos y entristecernos y darnos golpes de pecho, como se dice popularmente, ¿cierto? Sentirnos muy tristes. E incluso podríamos después alegrarnos por lo que Dios nos dijo. ¿Pero será eso todo? Claro que no. Lo que hoy pretendemos hacer es recalcar la idea de que la obediencia está en la centralidad de la vida espiritual. La vez pasada también dijimos que el propósito de la palabra era cambiarnos. Algo tiene que cambiar en nosotros, no podemos seguir siendo iguales. Eso es lo que produce renovación espiritual. Así es que alguien dijo que si obedecemos, hemos hecho todo en la vida espiritual, y que si no obedecemos, pues
entonces no habremos hecho absolutamente nada. Así es que si se quiere llevar una palabra, si alguien le pregunta qué aprendió hoy, ¿qué le va a decir? Obediencia. La palabra clave en esta mañana es obediencia. Habrán otras palabras que irán apareciendo, pero están conectadas con la obediencia en este pasaje. Quisiera también que leyéramos un pasaje en Primera de Samuel 15, 22. Y quisiera pues invitar a que alguien pudiera leerlo, alguno de los jóvenes, alguna de las niñas, alguna de las señoras, cualquiera puede hacer esta lectura. Pero aquí Martín ya levantó la mano, así es que por ser el más rápido en levantar la mano, les ganó el turno. Sí, Primera de Samuel 15, 22. ¿Recuerdan en qué episodio es en el que se produce esta declaración? Se produce cuando Saúl desobedece las instrucciones que había recibido. Y su desobediencia es tan grave que es corregido por medio de este profeta, que culmina esta sección y pierde su reinado y es sacado del lugar donde lo había colocado Dios. Simplemente, ¿por qué? Por falta de obediencia. La obediencia es sumamente importante en nuestra vida espiritual y en nuestra vida corriente. Es importante que obedezcamos. A veces nuestro corazón rebelde no quiere obedecer, rechaza las autoridades. Vivimos en una sociedad que no quiere responder a las autoridades. En las mismas familias tampoco se acoge la autoridad. Aún muchas veces cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, como que nos pica y como que yo como que no quiero. Pero la obediencia es parte del amor de Dios para nosotros y de la protección de Dios para nosotros. Tiene muchas otras, podríamos dar otros mensajes muy amplios acerca de la obediencia. Es necesaria que los niños la aprendan desde que son pequeños, porque su vida corre peligro si no aprenden a obedecer. Si un niño se quiere cruzar corriendo la calle y viene un bus, puede hacer una gran diferencia si su mamá le dice, quédate ahí quieto. Y una gran diferencia si el niño obedece o no obedece. Y la voluntad de Dios es que no solo los niños, sino que todos nosotros seamos ejercitados en la obediencia, en una obediencia completa, en una obediencia inmediata, en una obediencia que responda a lo que Dios nos ha dicho. Si nos vamos de aquí sin considerar lo que Dios nos ha dicho y sin tomar un paso de obediencia, nos ponemos en peligro y desatendemos el amor de Dios para nosotros. Y aún más, vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Ese versículo podría ser el versículo clave esta mañana. Anótelo ahí, memorícelo, lléveselo esta semana y apréndaselo. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿Que vengas y te congregues los domingos? ¿Que pongas tus ofrendas en la bolsa? ¿Que ofrendes millones? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Que seamos religiosos? Estamos en una sociedad y en un mundo en donde somos religiosos, nos contentamos con ciertas cosas que hacemos y creemos que cumplimos solamente con ello. Pero el Señor nos desafía preguntándonos a través de este verso, ¿qué es lo que le agrada al Señor? O mejor, ¿qué es lo que más le agrada? Si hubiera que escoger en que tú coloques tus ofrendas, o si hubiera que escoger en que te congregues, o si hubiera que escoger en que leas la palabra, o si hubiera que escoger entre miles otras cosas, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Que obedezcas su voz.
que escuches, porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y en una sociedad como la de los israelitas, que era muy religiosa porque tenían muchos ritos, muchos ritos, estaban muy acostumbrados a cumplir con esos ritos, pero podían sencillamente conformarse con hacerlo. Pero una obediencia completa y verdadera era lo que le agradaba al Señor. Esto creo que es gran parte del mensaje de esta mañana, pero quisiéramos ver de alguna manera cómo en el pasaje de Nehemías pues hay algunas ideas que están conectadas con la obediencia. La primera de ellas está ahí en el versículo 13, en donde comienza diciendo, pues yo tengo aquí al lado mi Biblia de las Américas, dice: al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. En Reina Valera creo que dice al día siguiente. Y eran varios días que iban a estar allí juntos. Pero imagínense, habían leído el primer día la ley. Y ya al día siguiente regresan y dicen: queremos más. No les bastaron las 6 horas seguidas que tuvieron, ¿cierto? Querían más. Esta gente tenía, como dijimos también hace 8 días, hambre genuina espiritual. Eran bienaventurados porque tenían hambre y sed. Alguien dijo que tener hambre no es suficiente. Hay que estar, eso me parece que lo leí escrito por John Darby, uno de los iniciadores del movimiento de los hermanos en la historia de la iglesia. Él dijo: tener hambre no basta, debo estar muriendo de hambre, debo estar desesperado y dándome cuenta de mi necesidad y del corazón de Dios hacia mí, de mi urgente necesidad de ayuda. ¿Por qué regresaron al siguiente día y dijeron queremos más? Porque tenían hambre y sed y estaban conscientes de su necesidad. Alguien también dijo que esta era la experiencia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando descendió y descendió, ¿cierto? Hasta que llegó a estar ahí acostado con los cerdos y ni siquiera podía comer de lo que comían los cerdos, y dijo: estoy mal. Dice la palabra, volvió en sí. Se despertó de ese coma espiritual en el que estaba y decidió regresar. Estaba desesperado del hambre, pero también del hambre espiritual. Y esa es la antesala para la obediencia. Eso es lo que nos lleva de meditar en la palabra, verla, ver que Dios nos ha hablado, ¿cierto? Y estar decididos a caminar en obediencia. Ellos regresaron porque querían aprender más. Una cosa interesante, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero seguro que sí. ¿Y por qué será que Dios salva a unas personas y pues parece que a otras no? ¿O por qué será que en una familia, 2 hijos, uno creyó en el Señor, pero el otro no creyó? Si escucharon la misma palabra, si tenían los mismos papás. ¿Por qué en una iglesia algunos responden a la palabra de Dios y a su mensaje y otros no? Bueno, hubo un hombre que algunos de ustedes conocen, que era A.W. Tozer, que fue un hombre que impactó a su generación en los años 50 y 60, ha escrito muchos libros muy recomendables acerca de la adoración. Fue muy criticado en esa época, pero en esta ha sido muy admirado. Muchos leemos y comentamos acerca de él, pero en su época creo que mucha gente no aceptaba las cosas que él decía. Y él se hizo la pregunta: ¿por qué unos hallan a Dios y otros no? Y más o menos su respuesta quisiera comentárselas. ¿Por qué manifiesta Dios como su presencia a unos y a otros no? Él dice que la voluntad de Dios es igual para todos y no tiene favoritos en su familia. Lo que hace por uno de sus hijos, Él lo va a hacer
por todos sus hijos. Lo que le dice a uno es lo mismo que le dice a todos. Así es que su conclusión es que la diferencia no está en Dios. La diferencia está ¿en quiénes? En aquellos que escuchamos la palabra, en nosotros. Y eso nos hace pensar en cómo, por ejemplo, hombres de diferentes épocas, ¿cierto?, que vivieron en diferentes lugares del planeta, respondieron a la palabra. Uno podría decir que son muy diferentes en todo, en temperamento, en educación, en historia, en todas sus circunstancias eran diferentes. En realidad no se parecen. Por ejemplo, ¿cuán diferente era Moisés de Elías? Si estudiamos la vida de uno y otro vamos a encontrar que son muy diferentes, muy diferentes. O cuán diferente era Elías de David, o Juan de Pablo. O si lo hacemos con nombres más para acá de la historia, pues ¿qué diferencia podría haber entre Martín Lutero o Juan Calvino o qué sé yo, famosos misioneros o predicadores, no sé, hombres de la historia de la iglesia, un Francisco de Asís que estuvo siempre en la iglesia católica, pero Dios estaba obrando en su vida, un Tomás de Aquino? ¿Qué diferencia había entre ellos? Grandes diferencias, edades diferentes, familias diferentes, pero todos tenían algo en común. ¿Qué tendrían en común? Todos respondieron a la palabra de Dios. Tuvieron receptividad espiritual. Y esa receptividad espiritual fue la que los llevó a obedecer. Esa cualidad es vital para la obediencia, receptividad espiritual. Algo que hace una diferencia por el Espíritu de Dios en mí y que me conduce a hacer algo. La diferencia es que ellos tenían hambre de la palabra de Dios, querían vivir la palabra de Dios y obedecían lo que Dios les decía. Ahora, ¿cómo hombres con tantas diferencias pudieron hacer eso? Es una obra de Dios, es una obra por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, ¿tenemos ese mismo deseo y preocupación por obedecer nosotros? ¿Por oír y hacer? ¿Tenemos esa misma hambre y sed de decir, háblame Señor, porque sin ti no puedo vivir? Me muero sin tus palabras. Así como dijo Jesús cuando los discípulos le trajeron ahí en Juan 4 comida y él respondió, yo tengo una mejor comida, yo tengo una más sabrosa, mejor que la comida favorita tuya, mucho mejor. Lo cantamos ahorita, es dulce, ¿cierto? Tus palabras son dulces a mi ser, yo las deseo. ¿Tenemos nosotros esto? ¿Tenemos esta actitud de oír y hacer lo que sea que nos diga el Señor? Podrías escribir ya mismo ahí en tu cuaderno o en tu Biblia, sea lo que sea que me digas hoy, lo voy a hacer, sin siquiera saber qué es lo que te va a decir. ¿Tienes fe como para hacerlo? Es algo retador y difícil, pero eso es lo que pide la obediencia. La obediencia es un acto de fe. Porque creí, hablé, ¿cierto? Entonces, lo primero que hemos dicho allí en el versículo 13 es que estas personas querían más, tenían hambre espiritual. Y por todos los días que siguió esta reunión, querían más, porque ahí dice que todos los días continuaron todos los días leyendo la palabra. Creo que nosotros de alguna manera deberíamos continuar en esa actitud. También dice ahí en el versículo 13 que en mi Biblia de las Américas dice que los que fueron ese siguiente día eran los jefes de las casas paternas. En otras versiones creo que lo presenta de otra manera.
no sé si jefes o cabezas debe decir, pero eran personas importantes, ellos gobernaban familias y clanes y tenían autoridad. Y ellos fueron delante de Esdras para que Esdras les enseñara. Muy probablemente todos estos hombres que tenían autoridad sobre muchas personas eran mayores que Esdras. Eran hombres, digamos que con más experiencia y más avesados. Pero ellos fueron y pidieron que les enseñaran. Y por eso creo que la obediencia tiene que ver con la humildad, con ser enseñable, con permitir no ser, como dice muchas veces en muchos lugares de la Escritura, se nos repite, no seas sabio en tu propia opinión. No creas que tú te las sabes todas. Sé humilde y reconoce que eres limitado y que el verdadero poseedor de la sabiduría es Dios y que la necesitas. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces a mí me parece que esta actitud de los jefes, de los cabezas de familia, acercándose a Esdras para ser enseñados, está lleno de una actitud de humildad. La persona que está llena de sí mismo nunca va a tener un espacio para Dios. Hay que hacer una, como dirían mis hijos, una desocupación, una vaciación, un desalojo, dice aquí Mónica. Toca negarse a sí mismo, ¿cierto? Y hay que tomar lo que es de Dios, ser lleno de Dios, decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Ya el que ven no es el que ven. El que ven es un reflejo de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. Ya no existe tal persona. Ahora Cristo vive en mí. Si cree que sabe, nunca va a preguntarle a Dios. Y eso es un error gravísimo que cometemos todo el tiempo. Pensamos que podemos vivir la vida e ir adelante sin preguntarle a Dios. Ahora, ¿qué es preguntarle a Dios? Claro, es ir en oración, pero ir a su palabra, porque es que Dios habla por su palabra. Y nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración. Entonces necesitamos ser llenos de la palabra, ser llenos del Espíritu para poder seguirle a Él. Reconozcamos que no sabemos y que necesitamos a Dios y que esto es parte del camino de la obediencia. Lamentablemente muchas veces aprendemos esta actitud de humildad con fracasos, con dolores, con sufrimientos, porque no hemos obedecido, porque no hemos escuchado, porque no hemos ido a la palabra. Pero aquí tenemos a unos jefes, a unos cabezas de familia, a unos líderes del pueblo yendo a pedir sabiduría, a pesar de que probablemente ellos podían creer que tenían experiencia, que tenían sabiduría y que podían saber mucho. Otra cosa que es notable aquí en estos pasajes es que desde el versículo 14 dice, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. De pronto en su Biblia dice que descubrieron. ¿Cómo lo dirán en sus Biblias? Encontraron, descubrieron. ¿Cómo encontraron y cómo descubrieron? Leyendo la palabra. Hallaron. Atendiéndola. Correcto, Pedrito. Hallaron. ¿Les ha sucedido eso cuando leen la palabra? Uy, encuentran algo y dicen, ¡ay, yo no sabía! Y cada vez que nos encontramos con algo, dicen, como que la embarré. Dice todo lo contrario. Hallé, encontré, descubrí. Eso es lo que hago cuando estoy estudiando la palabra. Eso es lo que dice aquí, que en el escrito ellos encontraron ¿qué? Pues lo que Dios había mandado.
lo que Dios quería que ellos obedecieran. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que resulta que había una festividad que era la fiesta de los tabernáculos, que debía celebrarse. ¿Y cuántos años habían pasado desde la época de Josué hasta esta época y no lo habían hecho? Yo no sé qué tantas cosas, qué tanto tiempo ha pasado sin que nosotros hagamos algo que de pronto el Señor ya nos ha dicho que debíamos haber hecho y le seguimos tomando del pelo ahí y dando vuelticas. Que sea este el día para obedecer todo aquello que conocemos de la palabra de Dios. Aquí creo que también hay un ingrediente en el versículo 16 que dice que el pueblo salió, ¿cierto? Y ellos trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios y bueno, todos los lugares donde lo hicieron. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Yo coloqué aquí la palabra honestidad. Ellos iban francamente, sinceramente, deseando obedecer. Como acabamos de escribir ahí en nuestras Biblias, voy a hacer lo que tú me digas que debo hacer. Ni siquiera sé qué es lo que me vas a decir, pero lo voy a hacer. ¿Qué encontraron ellos? Que les dijo, la fiesta de los tabernáculos no se ha celebrado, hay que celebrarla. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a pensar, ay, ¿será que en realidad eso es lo que el Señor quiere? Hagamos una vigilia de oración y oramos a ver si será que eso es lo que el Señor quiere. No. ¿Ellos qué dijeron? El pueblo salió y comenzaron a recoger ramas, ¿cierto? Para hacer sus enramadas. Y dijeron, pues si eso es lo que dice que hay que hacer, pues eso es lo que vamos a hacer. Obedezcamos sencillamente. Ellos tenían honestidad para obedecer eso que se había dicho hacía tanto tiempo. Algo que nadie había hecho y que no se obedeció, por más que ya algunos lo sabían. Tal vez algunos podrían oponerse y decir que no era necesario, pero ellos sencillamente obedecieron. Eso es una sincera honestidad. Ya, hagámoslo y ya, y no más. La obediencia viene de esa honestidad, viene de la franqueza, con que venimos a Dios dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Lamentablemente muchas veces peleamos con Él y comenzamos a forcejear y no queremos hacer lo que Él nos dice así, con esa honestidad y con esa sinceridad. Vaya, recojan ramas, salga a recoger ramas, hágalo. Simplemente hágalo, hágalo. Ya leímos la palabra, entonces ya no leamos más la palabra, ahora hagamos lo que la palabra dice. Eso es obediencia. No comenzaron a decir, ay, pero en 1000 años eso no se ha hecho, pues ¿por qué vamos nosotros a cambiar la tradición si durante 1000 años eso nunca se ha hecho? Más bien dijeron, hay que hacerlo, y lo hicieron. Miren que vino un poco a mi mente por diferentes circunstancias el ejemplo de lo que sucedió con Noé. Todos recordamos la historia de Noé. La historia de Noé es muy, muy ilustrativa de esto, porque Dios le dijo que hiciera un arca en un lugar donde no había agua. Eso es como si decimos que vamos a hacer un arca aquí. Está bien, si usted la hace allá en Barranquilla, donde hay un puerto, pues usted dice, pues de pronto sí tiene como sentido, ¿no? Pero si comienza a construirla aquí en el patio de la casa de los Ramírez, le van a decir, ¿qué es eso? Y no había llovido, y la gente pasaba, ¿y qué le preguntaría a Noé? La conversación sería algo así como esto. ¿Qué estás haciendo, Noé? Noé se voltearía y dice, pues estoy construyendo un arca. Ah, ¿y qué es un arca? Pues una cosa que es para cuando llueva. ¿Y qué es llover? Pues es cuando cae agua del cielo. ¿Y después qué vas a hacer con eso? Pues vamos a meter ahí todos los animales y nosotros vamos a vivir ahí, y cuando el agua suba, nosotros vamos a flotar en el arca. Se podría colocar usted en el lugar de Noé, todos burlándose de usted, todos diciendo, ay, se le corrió el moño, está chiflis, está chifloreto. Pero ¿qué hizo Noé? Siguió martillando, siguió trabajando, siguió haciendo su arca,
porque tenía sencillamente honestidad frente a la voluntad de Dios. Probablemente muchas veces peleó y botaba el martillo y botaba todo lejos y decía, "Jue madre, yo no sé para qué estoy haciendo esto", pero otra vez volvía y seguía trabajando, porque quería obedecer a Dios, era honesto en su obediencia, a pesar de que nadie más obedezca, ¿cierto? Eso es una sencilla honestidad y nosotros necesitamos eso al abrir la Biblia y decir, lo que me digas que haga, eso haré. Puede que no tenga sentido como no lo tuvo para Noé. Puede que diga, no, está loco, esto no, ¿cómo? Esto va contra toda lógica. Pero el Señor lo está diciendo. No importa si los demás lo hacen o no lo hacen. El asunto es tu obediencia. Así es que no te pongas a mirar si los demás lo hacen o si los demás no lo hacen. Y si los demás lo hacen, pues yo lo hago o no lo hago. Tengo que obedecer lo que Dios me ha dicho. Ahorita Arnold nos propuso que tuviéramos una celebración de Navidad y él quiere hacer una presentación para el público y quiere que volanteemos y que invitemos personas allá al Salón del Rocío y yo creo que más de uno está pensando, pues, qué locura, ¿no? Nadie cree que eso es así tan fácil. Si nosotros no somos actores ni somos músicos. ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Y quién va a ir? Y en esta época que todo el mundo se va de vacaciones y todos con viaje planeado. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Hay que obedecer y el resto lo dejamos en manos de Dios. Los resultados, cualesquiera que sean, serán para su gloria. Vea o no vea, haga o no haga, yo lo que tengo que hacer es obedecer. ¿Tienes que ofrendar? Ofrenda. Uno muchas veces tiene esa pelea, no quiere soltar la ofrenda, la tiene ahí, pero es que la tengo para esto porque es que... y suelta la ofrenda, pero Dios que ha dicho que tienes que obedecer, sencillamente obedece. Ni siquiera te está diciendo cuánto tienes que ofrendar, simplemente te dice, sé generoso. Así como adoras a Dios en tu corazón, así tan grande como ese Dios del que cantamos ahorita, así ofréndale a Él. Y no te hace más exigencias. Te dice sencillamente, obedece. Te dice, ven y ora. Ven y ora. Yo respondo, al que pide se le da y al que toca se le abre. Ora. Ten fe y hazlo. En el versículo 18, dice allí que Esdras leyó el libro de la ley. ¿Con qué regularidad? Lo hizo cada día. Y de ahí yo he tomado la siguiente palabra, la palabra hábito. No importaba cuántas veces ni cuántas horas hubieran leído la palabra, seguían y seguían y seguían leyéndola. Su apetito por la palabra de Dios era insaciable. Y mi oración es que nosotros tengamos un apetito por la palabra de Dios insaciable. El hambre espiritual es contraria al hambre física, porque el hambre espiritual crece, ¿cierto?, conforme más la saciamos. Pero el hambre física crece cuando la descuidamos. O sea, que si yo no como comida, pues me va a dar, ¿cierto? Me va a crecer. Si uno no come físicamente, más hambre siente, ¿correcto? Pero en lo espiritual, mientras más comes, más hambre sientes. ¿Han experimentado eso? Yo lo he experimentado en algunas ocasiones, hemos tenido campamentos de 3 días, 4, 5 días, o hemos estado en retiros o en conferencias, y pues alguna gente dice, no, pero muchos locos, dedicarse todo ese tiempo solo a leer la palabra y a estudiar la palabra y a orar y la palabra y la palabra y la palabra. Pero la verdad es que mientras más, en ese sentido, podríamos decir que deberíamos engordar espiritualmente. Eso sería, creo que correcto decirlo, para desear más alimento espiritual. Incluso hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, no vamos a ir a ellos por tiempo, en Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, en donde diferentes
semillas cayeron en diferente tierra y crecieron de diferente manera y hubo reacciones diferentes. La conclusión después de esa parábola, los discípulos preguntaron, pero ¿por qué nos hablas por parábolas? Y él dijo, pues porque unos entienden y otros no entienden. Y en el versículo 12 les dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así es que mientras más nos saciamos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a querer más palabra de Dios. Y eso se da en medio del hábito del estudio de la palabra de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios. Por allá en Mateo 25 vuelven y se repiten las mismas palabras, pero es después de la parábola de los talentos, cuando se dice que un propietario le dio a cada uno diferentes talentos y luego volvió para pedirles cuentas. Y unos dieron el doble, otros dieron un poco más, otros no dieron nada, otros dijeron que escondieron el talento bajo la tierra, y vuelve y les repite las mismas palabras, pero al que tiene, ¿cierto? Al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mientras más estudias la palabra, más quieres estudiarla. Mientras más obedeces la palabra, más quieres obedecerla. ¿Has experimentado eso? Yo lo experimento. Obedeces una vez y después, ay, está bueno, voy a obedecer otra vez. Te sientes animado a seguir obedeciendo. Así es que este hábito que ellos tenían y este tiempo que duraron en la palabra, yo creo que está conectado con la obediencia. Todo el tiempo que tenemos de intensa exposición a la palabra va a construir ese hábito en nuestra vida. Eso es como cuando los niños, los que tienen niños pequeños lo saben. Están en el columpio o están en el rodadero. Ay, ya nos tenemos que ir. Ay, una más, otro poquito, una. Imagínense nosotros diciendo, ay, otra predicación, hoy, la última, ¿sí? La última predicación y ya. Nos leemos el último libro de la Biblia y ya no más. Pues como cuando mi hijo, los que tienen hijos deportistas con un apetito voraz, dicen, hay un poquito más. ¿Será que puedo repetir? ¿Me puedo comer otro almuerzo? ¿Sí? ¿Comprenden? Eso es lo que debería suceder con nosotros naturalmente. Cuando estamos en la palabra de Dios queremos más. Es tan chévere, no nos queremos ir, queremos continuar. Así es que debemos pelear por construir esta disciplina en nuestras vidas como lo hacen los deportistas. En el versículo 17 dice que toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos, habitaron en ellos. Y los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y termina con esta sencilla frase. ¿Qué dice? En Biblia de las Américas dice, y hubo gran regocijo. En otras dice, hubo gran alegría. En la obediencia hay alegría. Seguro que sí. Cuando obedecemos, se reproduce y hay mucho gozo y entusiasmo en el obedecer a Dios. Por ejemplo, cuando abrimos la boca y le compartimos a alguien el evangelio, a pesar de que estábamos aterrados o no queríamos hacerlo, o temíamos que creyera o que no creyera, o cómo iba a reaccionar, después de hacerlos, sentimos como un cierto gozo y alegría de lo que hicimos. Y cada vez que obedecemos algo nos sentimos como conformes, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos. Aunque batallamos un poco para obedecer, el gozo que se produce por la obediencia es increíble. No sé si lo han experimentado alguna vez. Cuando sabías que tenías que hacer algo, ese algo, y lo hiciste para el Señor en obediencia al Señor, puede que todo resulte al revés y no como tú querías, pero obedeciste. Y esa obediencia delante de Dios te llena de paz, de gozo, de alegría. Eso es un gozo obedecer. No importa lo que pase, pero es un gozo obedecer.
Yo lo he experimentado las veces que hemos evangelizado o cuando el Señor ha dicho que vaya a un determinado sitio o cuando cumpla con alguna obligación. Después de hacerlo, sientes que hiciste lo correcto, que eso era lo que tenías que hacer. Así es que la obediencia sí trae un gran gozo y una gran alegría. Así es que, hermanos, debemos confiar y obedecer. No basta solamente con leer intensamente la palabra de Dios. Hay que el Señor convierta esta hambre y esta sed en obediencia, porque eso es lo que va a producir en nosotros una renovación espiritual. La palabra y luego la obediencia. Bueno, antes de orar, si alguien quiere compartir algo que pueda aplicar de esta palabra, piensen allí por un minutico cómo podrían aplicar esta palabra a sus vidas, tanto los que están allá virtualmente como los que están aquí presencialmente. Piensen cómo aplico. Órele ahí al Señor, diga, Señor, ¿qué hago con esto? Yo escribí aquí que iba a obedecer, pero necesito como más claridad sobre qué es lo que quieres que obedezca. ¿Cómo he de aplicar yo esta palabra? Oremos y si alguien quiere compartir algo puntual de cómo desea aplicar esta palabra, pues podría hacerlo brevemente. Señor, te queremos en esta mañana pedir que haya una verdadera renovación espiritual en nuestras vidas. Si de alguna manera hemos estado exiliados y en cautiverio, alejados de ti, y confesamos, Señor, que eso siempre pasa porque desobedecemos, no atendemos tu pacto, Señor, como le sucedió al pueblo de Israel. Te suplicamos, Dios, que seas tú haciendo en nuestras vidas este milagro de que tu Espíritu despierte en nosotros la fe para confiar, para al escuchar tu palabra, obedecer lo que tú nos dices. Te ruego, Señor, que nos hables y que aquellas instrucciones que nos has dado las cumplamos, que al que le has dicho que debe amar a su esposa, continúe amándola, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. A las esposas que deben respetar a sus maridos, que los respeten, no importa lo que pase. La obediencia a ti siempre será una bendición, que por fe, no por vista, no por cómo son las demás personas, actuemos, sino que actuemos en obediencia y en respuesta a tu palabra. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, no queremos quedarnos solamente con algo intelectual, con una idea, con un versículo memorizado, queremos ser transformados. Si Dios hoy ha dicho algo, que estemos dispuestos a obedecernos, darnos esa capacidad, Señor, ese poder de tu Espíritu para poner por obra aquellas cosas que tú nos dices y que podamos ver en nuestras vidas tu bendición, que podamos vernos fortalecidos y renovados para gloria de tu nombre, en el cual oramos. Amén.